reparten, o sea, hay quienes dan, ¿verdad? En pocas palabras, hay quienes dan y les es añadido más, dice la palabra del Señor, que hay quienes retienen, o sea, que es retener, pues no querer dejar salir, no querer dar, ¿verdad? Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, o sea, que está diciendo la palabra del Señor que sí es necesario, que hay un momento donde yo tengo que retener, pero hay una medida que no puede, que hay una medida que es justa y una medida que es injusta, ¿verdad? Y dice que Amén. cuando tú te pasas a retener a la medida injusta, o sea, sabiendo tú, ¿verdad?, que tú tienes que dar algo, que tienes que dejar salir algo, tú vienes a no hacer caso a esa medida y pasas a la medida injusta, entonces vienes a pobreza, dice la palabra. O sea, ¿qué pasa eso? El éxito de lo que tú quieres alcanzar, pues no lo vas a lograr. Y de alguna manera Jesús también lo habló con respecto a la forma de vivir, ¿verdad? Pues él decía que aquellos que quieren ganar su vida, ¿qué va a suceder? Pues la van a perder, dijo Jesús. Y tiene mucha similitud con este versículo de Proverbios. O sea, si yo quiero retener mi vida para mí, ¿qué va a pasar? La voy a perder, dice el Señor. No va a funcionar. Ahora, y dice, pero hay aquellos que dan su vida, o sea, que la van a perder porque la van a dar. Si la van a perder es porque la van a dar. Y dice, hay algunos que van a perder su vida o a dar su vida y la van a ganar. O sea, el resultado va a ser que van a ganar su vida. Entonces, fíjense cómo hay una cultura del reino, una cultura de bendición. Si yo retengo, ¿qué va a suceder? Pues voy a ir a pobreza, voy a ir a fracaso, ¿verdad? Pero si yo doy, pues voy a tener un éxito en lo que estoy haciendo, voy a tener un éxito en mi vida, voy a encontrar, no voy a tener un éxito solamente, sino que voy a encontrar el éxito para lo que yo he sido llamado. Entonces, yo quiero, cuando oraba con respecto a la palabra que quería compartir con ustedes, yo quiero hacer una comparación con dos estilos de gobierno que tienen que ver mucho con la iglesia. Porque cuando nosotros en este estilo de gobierno vamos a hablar de dos cosas en particular, vamos a hablar del estanque de Bethesda que está en Juan capítulo 5, y quisiera que por favor lo fueran buscando, ¿verdad? Fueran ahí buscando Juan capítulo 5. Y también voy a hablar acerca de un río que está en Ezequiel 47, Ezequiel 47. Y ahí nos vamos a quedar. Esas son las tres lecturas que vamos a tener, Proverbios, Juan y Ezequiel. Entonces les voy a invitar, por favor, a que ubiquen Juan capítulo 5, versículo 2 al 7, y Ezequiel 47, versículo del 1 al 12. En el caso de Ezequiel voy a leer la Nueva Traducción Viviente por motivo de traducción, por motivo de para que entendamos fácilmente lo que está narrando el profeta Ezequiel. Fíjense que ahí hay dos estilos de gobierno. Miren esto. Dice la palabra del Señor. Voy a leer los primeros versículos. Primero el de Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Quiero dejar hasta ahí un momentico esta lectura. Fíjense el panorama que tenemos. Tenemos un estanque, ¿verdad? Tenemos un estanque. Usted conoce lo que es un estanque. Un estanque es algo así como una alberca, una piscina, ¿verdad? Es algo que acumula, bueno, quiero decir, digan conmigo, la costumbre de la iglesia, pero pueden decirlo ahí en su casa, digan conmigo, acumular. Fíjense que tenemos un sistema que acumula, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que mencionaba que era un estanque en Bethesda. O sea, tenía 5 pórticos y acumulaba agua, ¿verdad? Porque es un estanque, es el diseño que tiene. Ahora, miremos Ezequiel, capítulo 47, dice la palabra, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. O sea, estamos viendo una corriente de agua que sale del altar, o sea, va por debajo del altar, del trono, ¿verdad?
en la parte del altar, dice, pasa por la derecha, y dice el versículo 2, y el hombre me llevó hacia afuera del muro, ¿verdad? Por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental, y allí pude ver que el agua, que dice ahí, el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Ahora fíjense que tenemos dos panoramas. Un panorama que está viendo Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Juan que había una fiesta. La Biblia no dice qué fiesta era. Hay algunos historiadores que dicen que era la fiesta de la Pascua por el hecho de que Jesús tenía que subir a Jerusalén, ¿verdad? Hay una gente que dice que es esto. La Biblia no lo dice, pero pues es muy probable que haya sido la fiesta de la Pascua. El hecho es que aquí tenemos dos panoramas. ¿Y cuál es el panorama? Tenemos un sistema de agua, y cuando hablamos de agua, estamos hablando de la palabra, de la revelación de la palabra. Que recuerden que Jesús dijo, yo soy el agua de vida eterna, ¿verdad? Él es la palabra que fluye libremente, pero estamos viendo que hay un sistema de agua o de gobierno, lo vamos a decir así, un sistema de gobierno que es el estanque de Bethesda, que acumula agua, acumula. Pero estamos viendo también que Ezequiel, ve de una manera profética, o sea, la revelación profética de Ezequiel no es una acumulación de agua, sino es un agua que sale dentro del templo. Y estas dos cosas me llaman mucho la atención, y por eso la comparo, porque estas dos cosas suceden en Jerusalén y suceden cerca del templo, suceden camino al templo. Y dice la palabra del Señor que esa es la visión de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, es que el agua baja, ¿verdad? Sale del altar, baja por el templo y va y pasa los muros y va hacia afuera. O sea, estamos viendo un agua que corre libremente. Ahora, ¿por qué les hablo yo de que estos son dos sistemas de gobierno? Fíjense que la Biblia es tan hermosa, tan perfecta en lo que nos va a hablar, que le podemos decir, si para hacernos entender, que podemos hablar y decir que tenemos dos iglesias aquí. Tenemos la iglesia que es el estanque y tenemos la iglesia que es el río como tal. Y nosotros estamos viendo que la visión profética de Ezequiel es que la iglesia, la palabra, ¿verdad? La unción, tiene que correr como un río, tiene que correr, tiene que salir del templo, ¿verdad? ¿Para qué está el templo? El templo está para que el agua salga del templo. O sea, nosotros como templo, nosotros como iglesia, estamos para que el agua de la palabra de vida, la revelación de vida salga de nosotros, pero salga hacia la calle, salga hacia la ciudad, salga y atraviese los muros. ¿Me doy a entender? Fíjense, esta es la palabra profética. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver o entender, si de verdad tenemos una revelación apostólica y profética, vuelvo a repetir, si de verdad nosotros tenemos una revelación apostólica y profética, tenemos que ver qué modelo de iglesia nosotros tenemos. Tenemos que ver qué modelo es el que, no es el modelo que visionamos, sino el modelo que tenemos propiamente. Así es, amado. Porque el modelo profético, a través de Ezequiel, lo está mostrando. El modelo profético es que la palabra, la unción de la palabra, tiene que salir del templo hacia las calles. Pero cuando Jesús, y ustedes saben que Ezequiel fue antes de Jesús, entonces cuando Jesús está pasando por el templo, va a la celebración, ¿verdad? Que lo está llevando a ir al templo, se da cuenta de otro modelo, y en este otro modelo, pues hay aguas, pero hay aguas que están estancadas, o sea, hay aguas que están dentro de un estanque, dentro de una piscina. Ahora, vamos a enfocarnos un momento en Juan capítulo 5, versos 2 y 7, porque esto tiene mucha tela que cortar, no voy a hablar de todo, estos son estudios, ¿verdad? Por eso le dije, esto en verdad es una serie de estudios que la iglesia, nosotros como iglesia debemos tener cultura de bendición, para bendecir. Amén. Nosotros estamos llamados para bendecir. Una serie de estudios, pero les voy a dar un resumen con respecto a este estudio, como tal. Para Juan capítulo 5, versos 2 y 7, miren todo lo que dice. Dice, voy a ir hablando y voy a ir desglosando un poco. Dice,
hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, no puede ser otra puerta, ¿verdad? Tiene que ser cerca de la puerta de las ovejas, porque es un modelo de iglesia. Estamos hablando de un modelo de iglesia. Dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Miren lo que dice aquí, dice, el cual tiene 5 pórticos, o sea, tiene 5 puertas como tal. Y cuando yo veo estos 5 puertas, estos 5 pórticos, puedo ver que esta iglesia de alguna manera está operando los 5 ministerios. Y cuando opera los 5 ministerios, dice que tiene 5 pórticos, ¿verdad? O sea, la gente entra al estanque por 5 áreas. Y eclesiásticamente, la iglesia, la gente entra a la iglesia por 5 áreas. Y yo puedo decir de alguna manera que cuando los 5 ministerios están en funcionamiento, están en trabajo, pues van a ocurrir milagros. Sí, van a ocurrir milagros. Yo creo que ustedes lo pueden recibir de parte del Espíritu, que cuando los 5 ministerios están trabajando en conjunto, es que ocurren los milagros. ¿Por qué ocurrían los milagros con Jesús? Porque Jesús representaba los 5 ministerios dados para el hombre. Así de fácil. ¿Por qué los apóstoles hacían milagros? Pues sencillamente porque trabajaban en equipo y cada uno de ellos representaban los ministerios. Por eso, y aquí vemos el estanque, dice, no es casualidad, dice, tiene 5 pórticos. Y es algo poderoso la unidad. Así es. Y estos 5 pórticos servían para que entrara, ¿verdad?, la gente. Miren lo que dice. Dice, pero en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y aquí empieza a ver la preocupación. ¿Qué sucede aquí? Que, mire, yo he escuchado, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo he escuchado, cuando yo hice el estudio cuando Dios me reveló esta parte, yo tuve que hacer una oración revocando en el altar de mi iglesia, pero yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que dice que la iglesia es un hospital donde están los enfermos, ¿sí o no? Usted de pronto lo ha escuchado, que la iglesia es un hospital, la gente va enferma. Yo miraba aquí esto y vi que eso de la iglesia es un hospital, ¿verdad? Se convierte en un hospital cuando entran los enfermos, pero no salen. Ese es el problema de ese estanque. Mire como dice, yacía una multitud de enfermos. Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Estamos hablando de que esta iglesia, a pesar de que tenían los 5 ministerios que estaban ahí, ¿verdad?, las 5 puertas que tenían, pero era para que la gente entrara, más poco eran los que salían. Y acabamos de leer en Proverbios que dicen que hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué va a suceder? Pues vienen a pobreza. ¿Están aquí conmigo, mis hermanos? ¿Me están escuchando? Fíjense esta revelación. Dice la palabra del Señor, que yacía una multitud de enfermos. Ahora, cuando yo vi esto, inmediatamente me acordé de esta palabra, que dice que hay gente que ha dicho que las iglesias son hospitales donde va la gente enferma, donde va la gente maltratada por la vida, donde va la gente decaída. ¿Saben qué? Yo agarré y dije, aquí voy a parar esto. No es porque yo no acepte que hayan enfermos en mi iglesia. No, claro que no. La gente puede entrar a la iglesia si está enfermo, puede buscar a Dios. Pero proféticamente, y ustedes lo van a ver más adelante, las aguas que salen del templo van hacia la calle a sanar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y de hecho, vamos a ver más adelante. Si me permites, pastor, es algo pues, que el Señor nos ha mostrado en Ministerio Samuel, ¿no? Y gloria a Dios por la palabra, porque el Señor nos dice que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero para que podamos dar y podamos tener un crecimiento integral, tiene que haber una sanidad integral. Y es lo que tenemos que hacer los pastores, ¿no? Primero que nada, sanar al cuerpo para que después esa agua pueda fluir a la ciudad y sobre todo, también aparte de la revelación profética, ¿no? Porque si dejamos que los 5 ministerios fluyan en nuestras congregaciones, como lo hizo la iglesia de Antioquía, que creo que es el modelo
que el Señor no, quiere que sigamos y lo que nos ha hablado el Ministerio Samuel. ¿Para qué? Para poder apoyar esos ministerios, prepararlos, pero sobre todo que sean ministerios sanos, que puedan dar agua viva y que puedan compartir es ser fuentes de agua viva, que su copa esté rebosando y que podamos fluir, ¿verdad? Y esa palabra, como bien dice la visión, ¿no? Esa palabra profética, esa visión real del Señor, de cada persona, de lo que quiere Dios para Chihuahua, para México, para Venezuela, para el mundo, fluye a través de sus ministerios. Pero lo más importante, me es grato, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque siempre que nos hemos visto hemos hablado de la unidad del cuerpo, la unidad del trabajo en equipo, porque estamos hechos para trabajar en unidad, para complementarnos, porque el Señor dijo, para que todos sean uno, como yo soy uno en el Padre, ¿no? Y si yo soy uno con mi hermano, soy uno con el Hijo, y soy uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero si no soy uno y solamente soy uno con 3 ministerios que me caen bien, o con 3 ministerios o ministerios que acepto porque no creo en lo apostólico profético, pues no voy a fluir como debería. El agua no va a fluir como debería. El detalle de esto, mi hermano, es que si tú, mira, el panorama, Dios está colocando un panorama que es perfecto el panorama, es una visión perfecta. Porque mira, si tú piensas, ¿verdad? Por ejemplo, te lo voy a poner en el orden de lo que está aquí en la lectura de Juan. Si tú piensas que los enfermos tienen que venir a ti, pues eso no es la parte profética, eso no es lo que Dios mandó. De hecho, tú puedes ver que habían casos donde los enfermos iban a Jesús, pero en verdad, cuando Jesús recibió la aprobación del Padre, cuando Jesús recibió esa aprobación que dice que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y salió a predicar, dice la palabra que él iba a las calles. ¿Dónde encontraban los enfermos? En las calles. Y dice la Biblia que ahí le traían ojos paralíticos, ¿verdad? Le traía gente ciega, gente atormentada, y ahí los liberó, ahí los sanó. Entonces, a veces nosotros mismos somos culpables de tener una mala visión, porque decimos, bueno, no, es que la gente, que Señor, que venga el paralítico a mi iglesia, o sea, que venga el paralítico a mí, que venga el ciego a mí, que venga, pero resulta que no es así, resulta que de la iglesia, ¿verdad? De mí primero como iglesia verdadera, porque la iglesia soy yo, en verdad, pero empezando por mí y empezando por el local donde nos congregamos, yo tengo que ir hacia la calle, yo tengo que ir hacia afuera, ¿verdad? Para poder ejecutar la visión de Cristo. Esa es la verdadera visión de Cristo. Y por eso mucha gente dice por eso la gente dice que la iglesia se convierte en un hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tenemos a los que se sienten mal, tenemos a los que se sienten abandonados, a los que se sienten solos, a los que tienen depresiones. Lo tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron a la iglesia, más no llegaron a la iglesia porque recibieron una sanidad allá cuando los fueron a visitar. No, vienen a la iglesia a buscar. Entonces tenemos servicios, ¿verdad? Donde de pronto decimos, vamos a adorar, pero resulta que la gente está angustiada porque no me liberaste en la calle, sino quieres liberarme aquí en la iglesia como tal. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjate cómo este panorama que Jesús está viendo en el estanque, porque Jesús lo está mostrando, pues lo repetimos muchas veces aún en nuestras congregaciones. Vamos a, no sé si me captan mis hermanos, pero es la visión que está mostrando Jesús ahora, en este tiempo. Y ¿saben qué? Yo le doy gloria a Dios por la cuarentena. Yo le doy gloria a Dios por lo que es, lo que ha sido esta pandemia. ¿Por qué? Porque ahora que las iglesias están cerradas o estuvieron cerradas según el país, ¿para dónde iban los enfermos? ¿Qué iban a hacer los enfermos? Pues si yo no tengo entendimiento de esta palabra, van a seguir enfermos, pero si yo puedo entender que la iglesia, la visión de la iglesia es la que dice Ezequiel, donde yo voy a buscar, ¿verdad?, al que está enfermo para sanarlo, ¿verdad? Yo voy a buscar al que está oprimido para liberarlo. Entonces, esta pandemia, esta cuarentena, ha forzado a la iglesia a dar cumplimiento a la visión de Ezequiel. Es algo que me encanta cómo trabaja el Señor, porque así como tuvo que forzar a los discípulos a salir de Jerusalén
para predicar el evangelio. Pues el Espíritu Santo también está forzando, está llevando a su iglesia a través de esto a que salga de las cuatro paredes y vaya hacia las comunidades, que es donde somos necesarios, donde nos necesitamos. Entonces, sigo, voy a continuar con esta parte. Miren lo que dice. Dice, habían ciegos, cojos y paralíticos. Y dice, esperaban el movimiento de las aguas. O sea, ¿qué hacían ellos? Esperar el movimiento de las aguas. Quiere decir que en este modelo de iglesia no hay sanidades todo el tiempo. En este modelo de iglesia no hay liberación todo el tiempo. Y esto tampoco es del Señor. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya todo el tiempo, haya mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí dice que era de cierto tiempo donde venía un ángel y tocaba la iglesia, tocaba el agua para que la gente pudiera entrar. Miren lo que dice, porque a un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, de alguna manera, nosotros, ¿cuántas veces, yo hasta a mí mismo me ha pasado, cuántas veces no entramos a la iglesia, ¿verdad? O a una actividad y decimos, Señor, háblame a mí o tócame a mí, ¿verdad? Y nos vamos a la casa sintiendo de que no hubo un toque, como si Dios no nos habló en ese momento, como que no me respondió la oración que tenía, porque el modelo de la iglesia sigue siendo un modelo de estanque, ¿verdad? Porque es como decir, la casualidad de que venga un ángel y te hable, y te toque, y diga, oye tú, y la gente te mira y dice, wow, qué privilegio cuando vino el profeta y te habló a ti solamente, o qué privilegio cuando solamente llamaron a los que tenían este tipo de enfermedad, pero no llamaron a los demás, y los demás tienen que volver el próximo domingo para poder ser sanos. Fíjate cómo es este modelo, y no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos estén sanos, que haya un movimiento donde todos estén sanos como tal, ¿verdad? Porque es que aún en el modelo que Jesús muestra, cuando dice en Mateo capítulo 5, si no mal recuerdo, o capítulo 6 por ahí, dice que cuando Jesús caminaba, los sanaba a todos, a todos. O sea, como decir, a todos les tocaba algo, todos tenían una bendición, ¿verdad? Y si tú tienes una bendición, no tienes que venir el otro domingo a esperar a ver qué Dios quiere hacer, si Dios me va a hablar entonces a mí este domingo. No, Dios quiere hablarnos a todos, todo el tiempo, en todo momento. No tienes que esperar a ver no tienes que esperar a la iglesia, perdón por lo que voy a decir, de pronto alguien se ofende, pero no tienes que esperar a la iglesia de la lotería, a ver si te sacaste la lotería para que Dios te hablara en ese momento o para que tú fueras sano en ese momento. Entonces, no es el modelo de la iglesia. Y fíjate que hay todavía cosas más curiosas. Dice la palabra del Señor que por esto reconocemos que es una iglesia de estanque. Bien, de tiempo en tiempo suceden los milagros. De tiempo en tiempo. No dice que no sucede, dice que de tiempo en tiempo. Y es un sistema. Pero también dice, y el primero que descendía, dice la palabra, el primero que descendía quedaba sano. O sea, ¿qué sucedía? La iglesia se convertía en una competencia de gente enferma. La iglesia se convertía en una competencia, este estanque se convertía en una competencia de a ver a quién van a tomar en cuenta hoy. ¿Estás escuchando? Esto es tremendo, ¿verdad? Y nosotros cuántas veces no hemos visto la iglesia así de esta manera. La iglesia se convierte en una competencia a ver a quién toman en cuenta hoy, a ver si me van a tomar en cuenta a mí, si no puedo. Dice la palabra que el primero que descendía era un espíritu egoísta, era un espíritu competitivo, lo que se manejaba en el estanque de Bethesda, y esto no es del Señor. Nosotros hemos visto que cuando no hay un mover constante de la unción del Señor en nuestras iglesias, pues la iglesia se convierte en competencia. La iglesia se convierte en a ver quién predica mejor, a ver quién canta mejor, a ver quién tiene más seguidores, a ver quién. No. Y este no es el modelo lo que Dios quiere para la iglesia. Este no es el modelo que Ezequiel profetizó para la verdadera iglesia, la iglesia que el Señor predestinó para el mundo. Entonces, fíjate esto, dice que había una competencia, ¿verdad? Había esa
mezquindad. Yo voy primero. O sea, yo quiero ser primero. Y yo pregunto, ¿ustedes no han visto este espíritu muchas veces en la iglesia? ¿Quién es primero? ¿Ah? ¿Quién es el primero que entra? ¿Quién es el que se sienta más adelante? ¿Quién es el que se ha tomado más en cuenta? Y no es lo que Dios quiere. Entonces, dice, el primero que llegaba ahí, y yo quiero que ustedes manejen nosotros como maestros de la palabra, imaginamos muchas cosas, muchas veces usamos nuestra imaginación. Yo quiero que ustedes se imaginen a un ciego agarrándose, ¿verdad?, de las piernas de alguien, de un cojo, para no dejarlo avanzar y quererle pasar por encima para poder tratar de meterse primero a un estanque. Yo quiero que imaginen a Jesús mirando esta escena terrible, porque es una escena terrible de competencia. Imagínate a alguien, ¿verdad?, diciendo, bueno, como yo tengo mis piernas sanas, entonces agarro y salgo corriendo, empujo al que está al lado para meterme yo primero. O sea, Jesús estaba mirando este ambiente terrible en medio de lo que él quería revelar o quería mostrarnos a nosotros. Es un ambiente terrible. Dice la palabra entonces que el primero que descendía, esa palabra primero es eso, competencia. Dice, ese primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y mira aquí, ya con esto voy cerrando este modelo del estanque. Mira, ¿qué dice? Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Mira, dice, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. O sea, en este modelo de estanque de iglesia, dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía 38 años enfermo. O sea, nadie adentro de ese estanque, nadie tuvo misericordia de este hombre. Estamos viendo que cuando hay un modelo de iglesia que es un estanque, ¿verdad?, el protagonista soy yo, es la persona, y no tengo misericordia. Por eso es que esa es la frase clave para entender qué modelo de iglesia tengo. Si tengo una iglesia estanque o si tengo una iglesia que es un río que fluye. Cuando yo veo que la gente se siente protagonista, me tiene que entender a mí, el pastor tiene que hablar conmigo, yo soy el importante aquí, mi problema no lo tiene más nadie sino solamente yo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos gente en nuestras iglesias con este pensamiento, ¿verdad?, de protagonismo, de egoísmo, pues sencillamente nos convertimos en una iglesia estanque. Ahí dice la palabra del Señor que este hombre tenía 38 años. Tú puedes imaginarte cuántas personas estuvieron ahí. Yo quiero poner este panorama. ¿Cuántas personas estuvieron en el estanque esperando su turno? ¿Verdad? Quiero que ustedes imaginen esto conmigo. A mí me encanta usar la imaginación. Yo quiero que vean esto. ¿Cuántas personas estuvieron ahí esperando su turno? Vamos a suponer que me tocó a mí. Vamos a poner, para no tocar el nombre de nadie ahí, ¿verdad? Nadie se sienta aludido. Me tocó a mí y yo quedé sana. Oye, vi a un hombre que estaba tirado. De pronto lo vi que tenía 10 años, 15 años, 20 años tirado ahí, esperando su turno para poder acceder al estanque. Y aún así, aún estando yo sano, no me devolví ni siquiera para ayudarlo a él a llegar al estanque. Tú te puedes imaginar el espíritu de egoísmo que existía entre ese estanque, hermano. Imagínate ese espíritu de egoísmo. 38 años. Él estaba en una condición que dice la palabra del Señor, que cuando Jesús lo vio, sabía que tenía mucho tiempo ahí. Sabía que tenía mucho tiempo en el estanque. ¿Te puedes imaginar lo que está ocurriendo ahí? O sea, Jesús sabía que ese hombre tenía mucho tiempo. Yo digo, pero las personas que quedaron sanas antes de él, ¿por qué ni siquiera se devolvieron para hacer misericordia de él? ¿Por qué ni siquiera se devolvieron para poderlo, por lo menos arrimar un metro más hacia el estanque? Por lo menos llevarlo hacia la orilla, de modo que al moverse el agua estuviera junto. No, ya ese hombre había hecho de ese sistema de iglesia, había hecho de ese sistema de movimiento, ya ese hombre había hecho un hogar. Él decía, para él, ese era la iglesia, él se había adaptado a esa iglesia.
Y yo creo que Dios quiere mostrarnos en este momento que nosotros no podemos adaptarnos a ese modelo de iglesia egoísta. No podemos ser un modelo de iglesia egoísta. Tenemos que entender, mis hermanos, mis amigos, mis hermanos en Cristo, tenemos que entender que nosotros somos bendecidos, estamos bendecidos y estamos para bendecir a otros, no estamos para negarnos a otras personas. Si vemos a alguien que necesita de Dios, ayudémoslos a llegar a Dios, ayudémoslos, arrimémoslos, démosles un empujón para poder llegar a Dios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero este es el modelo que yo estoy mirando, este modelo que Dios no quiere para este tiempo. Y este modelo que Jesús nos mostró, gracias a esta vivencia de Él, nos está mostrando que es un modelo arcaico, es un modelo terrible para la humanidad. Tener iglesias que acumulan enfermos, que acumulan gente, que entra y nadie sale. Y es el estilo de vida que te lleva a pobreza, dice la palabra del Señor. Dice que, mire lo que dice aquí, dice, Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Y qué le preguntó? Mira, Jesús tuvo que preguntarle, ¿quieres ser sano? Porque imagínate, ya este hombre estaba tan cómodo ahí. Ya había hecho mira, te voy a poner un caso de lo que sucede aquí en Venezuela. Yo te contaba que aquí en Venezuela ahorita no hay gasolina. Así es. Y la gasolina llega a las estaciones de vez en cuando. Nadie sabe cuándo va a llegar a una estación la gasolina. Nadie sabe. ¿Qué crees tú que hace la gente? La gente hace una cola, deja los carros, ¿verdad? En una cola y a la espera. ¿Y qué hace la gente? Se lleva carpas, lleva sillas, lleva cavas, no sé cómo le dirán ustedes allá, llevan cavas con bebidas, ¿verdad? Ahí para que estén lo más frías posible, ¿verdad? Llevan paraguas. ¿Por qué? Porque ellos van a esperar a ver cuándo se le ocurre llegar un camión, una gandola con gasolina y llegar a la estación de servicio. Quiere decir que la gente se adapta al sistema, ¿verdad? La gente se adapta al sistema. Ahora imagínate en el estanque de Bethesda. ¿Cómo estaba ese hombre? Que 38 años, ya ese hombre se había construido una vivienda ahí. Ya ese hombre, imagínate, ya ese hombre tenía una tienda dentro de ese estanque. Ya él estaba cómodo ahí. Para mí ya le había perdido la esperanza de poder llegar a ser sano en ese modelo de iglesia. Ahora, si tú ves, por eso Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Porque ese quiere ser sano es regresar a la idea original. La idea original es ¿por qué llegaste al estanque? Para ser sano, ¿verdad que sí? No para vivir ahí. Tú no llegaste al estanque para poder, porque es como si, vuelvo a tocar el ejemplo de la gasolina en mi país. Imagínate que alguien llegue el camión de la gasolina y no se mueve, ¿verdad? Imagínate que ese que armó su carpa ahí, tiene su mesita con sus bebidas frías ahí esperando la gasolina. Claro. Cuando llegue la gasolina no se mueve, no se monta, no desarma todo y llega y se monta a su carro y empieza a avanzar, ¿verdad? Para echar combustible a su carro. Lo mismo pasaba con este hombre. Jesús tuvo que hacerle una pregunta que lo despertara, que le dijera, oye, ¿para qué tú estás aquí? Tú estás aquí para ser sano, ¿verdad? Que si quieres ser sano, porque querer ser sano es derribar toda esa estructura que tú te hiciste de comodidad. Este no es el diseño. Yo no te traje a Bethesda para que tú... ¿Me escuchas, pastor? Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Ya, listo. Entonces estábamos hablando y dice, yo no te traje a Bethesda para que tú estés cómodo. Yo te traje a Bethesda para que tú fueras sano. Así que desarma tu estructura, ¿verdad? Toma tu lecho, desarma tu estructura y vamos. Y el hombre decía, el hombre estaba tan, mira, te lo pongo así de esta manera, el hombre estaba pero tan viciado a lo que ocurría, al ambiente que ocurría, que no pudo reconocer a Jesús, al Jesús que sana.
no pudo reconocer a Jesús que sana. Hay gente que está tan viciada al sistema, a ese sistema egoísta de iglesia, que no pueden reconocer cuando Jesús está ahí. El hombre dijo, Señor, yo quiero ser sano, pero no hay nadie que me meta al estanque. Él no entendía, él no veía que Jesús no quería llevarlo por el mismo sistema religioso de empujones, de caminito hasta llegar al estanque. Jesús quería sanarlo de manera sobrenatural en ese momento. Él no podía entenderlo, él no podía reconocer a un Jesús sanador. Qué lamentable es que nosotros prediquemos a Cristo de pronto, ¿verdad? Digamos que vamos a hacer todo en nombre de Cristo y no podamos reconocer a Cristo. No podamos reconocer a Cristo cambiándonos una estructura de pensamiento. Porque eso quiere decir que nuestro corazón está endurecido por el sistema. Entonces, fíjate que él mismo le pone como excusa a Jesús, le dice, no tengo a nadie que me meta ahí. No tengo a nadie que me pueda empujar hacia allá, porque cada vez que intento llegar, pues hay alguien que se mete antes que yo. Hay alguien que cae de favorito y se mete antes que yo. Jesús le dijo, pero no te preocupes, soy yo el que te voy a sanar. Tú estás delante de mí, yo soy el que te voy a sanar. Eso quiere decir que siempre Dios llega al rescate. Cuando hay un sistema religioso, Dios siempre llega al rescate. Jesús siempre llega al rescate para sacarnos de ese sistema religioso, sacarnos de ese sistema que nos hemos mentalizado que tiene que ser por aquí, de esta manera. Tipo Naamán, tú ves a Naamán quería ser sano, ¿sí o no? Quería ser sano, pero él tenía un sistema aquí en su mente, él tenía un sistema de pensamiento. Si tú lees la historia de Naamán, dice la Biblia que Naamán ya tenía pensado toda la estructura. Él dijo, yo voy a llegar con una ofrenda al profeta, va a salir, me va a recibir y él va a orar en las manos y yo voy a quedar limpio. Él tenía un sistema ya aquí establecido. Y cuando se dio cuenta de que el profeta no quiso salir a recibirle, todo el sistema que tenía estructurado se cayó. Y por eso se molestó, porque cuando tú a alguien que tiene un sistema estructurado en la mente le quitas uno de sus componentes, se molesta. Cuando Jesús llega y establece una iglesia distinta a la iglesia de costumbre que hacen las demás, se molestan, porque estás cambiando el sistema estructural, estás cambiando el sistema humano de hacer iglesia. Entonces, fíjate cómo es el modelo. Este es el modelo que Jesús no quiere que caigamos nosotros en. Jesús no quiere que nosotros seamos una iglesia estanque, quiere que seamos una iglesia río. Y yo creo que ese es el modelo correcto. Ahora, no sé bien cómo estamos de tiempo, si leemos Ezequiel, si lo dejamos para después, porque tienes todo el tiempo, no hay problema. Adelante, hermano. Dices, pastor, ¿qué hacemos? Adelante, hay que sigue adelante para que no cortes la enseñanza. Fíjate el modelo, mira el modelo de Ezequiel. Voy a tratar de ser resumido aquí en esto. Pero mira el modelo de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 47, versículo 1. Y leamos ahí. Voy a darte algunos argumentos que están ahí de la profecía, de la visión profética que Dios tiene para la iglesia. Si me permites algo. En mi visión, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amén. Sí, claro. Te decía que algo que coincido en esta parte, ¿no? Que no tenemos que esperar a que ser sanados, ¿no? Y creo que también cuando tú paras la palabra profética, es decir, paras al espíritu de la profecía, que es el mismo Espíritu Santo, paras todo el poder que él tiene también en una congregación. Y a la vez, cuando paras esto, ¿por qué lo paramos, verdad? Porque la religiosidad te ha quitado comunión con el Espíritu Santo. Cuando la religiosidad ha sacado, lamentablemente, en muchas iglesias al Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que estar siempre conectados a la fuente para que no fluyan los milagros, dígame, señales. Escúchame esto. Ahí dice la Biblia que la gente en el estanque de Betel estaba pendiente de un ángel. Así es. ¿Verdad? Estaba pendiente de un ángel. Y cuando Jesús entró, nadie vio a Jesús. No. No lo conocieron. Esto es una revelación tremenda. Amén. La gente está pendiente de los ángeles, pero no está pendiente de Jesús. Amén. La gente quiere conocer la estructura angelical, quiere conocer todo con respecto a lo espiritual, pero no conocen a Jesús. ¿Cómo quieres conocer toda la estructura espiritual si no conoces a Jesús? ¿Quién conoce al dueño? Es el modelo que está hablando. Exacto. Es que el que produce la sanidad
era Jesús, igualito, porque aunque un ángel llegara y moviera, te aseguro que era un ángel enviado por Jesús para que moviera las aguas. Claro. Porque un ángel es un mensajero, esa es la palabra ángel, mensajero. Y la gente estaba tan acostumbrada a un ángel, ¿verdad? Que cuando entró Jesús al estanque, ninguno supo que era él. Ninguno supo que era él. Es lo que tú estás diciendo. No puedes reconocer al maestro, no puedes reconocer a Jesús como tal. Estamos tan pendientes de la estructura, estamos tan pendientes aún de conocer cosas espirituales, ¿verdad? Que si la guerra espiritual o cualquier otra cosa, no conocemos a Jesús, al Señor de la guerra, al Señor Amén. que le obtuvo la victoria. ¿Entiendes? Y cuando este modelo Amén. de iglesia está destinado a fracasar, pues sigue en lo Adelante, que se adelante. estaba. Bien. Entonces leemos Ezequiel 47. Mira lo que dice Ezequiel 47. Por favor, les pido que me acompañen ahí. Dice, en mi visión vi al hombre que llevó nuevamente la entrada del templo y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía, no estaba estancada, fluía, corría, dice, por el lado sur de la entrada oriental. Y me llevó a lo largo de la corriente. Y mientras avanzábamos, iba midiendo cuando llegamos, dice, él iba midiendo, y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. Y ojo aquí, miren lo que dice, aquí quiero que vean esta revelación. Dice, el agua me llegaba a los tobillos. O sea, primero el agua llegaba a los tobillos. Dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros el agua me alcanzaba hasta la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Miren esto que está aquí. Dice la palabra que hubo 3 medidas, ¿verdad? Esas 3 medidas, las 3 primeras medidas. Yo no creo que es casualidad. Dios va a hablar algo aquí, pero no es casualidad. Fíjense que dice que llegó a los tobillos, llegó a las rodillas y luego llegó a la cintura. Qué casualidad que son 3 articulaciones del cuerpo humano. Fíjate que las 3 aguas llegaron a 3 articulaciones del cuerpo humano, donde el cuerpo humano es flexible. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Pues está hablando de que cuando el río fluye, ¿verdad? La palabra fluye, para que nosotros nos convirtamos en agua, en ríos, esa unción de la palabra tiene que tomar posesión de nuestras voluntades. Porque con los tobillos tú diriges los pies, la dirección de los pies. Con las rodillas tú diriges la dirección de las piernas, tus pasos, ¿verdad? Y con la cintura tú diriges hacia dónde quieres mirar, hacia dónde quieres voltear, qué es lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. Quiere decir que la revelación de la palabra tiene que tomar control de todo lo que es nuestra voluntad. Eso es lo que representa estas articulaciones en la visión de Ezequiel. Tiene que tomar control de la voluntad. Si la palabra, ¿verdad? Si el espíritu que sale de la palabra del templo, esa unción, no toma control de nuestra voluntad, no vamos a fluir, no vamos a salir, porque esa es la estructura, los pies, ¿verdad? Las rodillas y la cintura, es la estructura de lo que te lleva hacia dónde tú vas, hacia dónde tú quieres ir, es donde se refleja la voluntad, la dirección, exactamente. Entonces dice la palabra que dice que el agua, ¿verdad? El agua de vida iba tomando altura, iba tomando control sobre Ezequiel. Pero llegó un punto, mira lo que dice aquí, llegó un punto donde dice que ahora el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Quiere decir que aquí es donde verdaderamente se cumple el hecho de que nosotros tenemos que vivir por fe. Porque ya no puedes vivir, ya llega un momento donde la verdadera iglesia del Señor en las calles, saliendo, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios en las calles, en las casas, ahí, en los colegios, afuera de la iglesia, llega a un punto donde no puedes sostenerte por tus propios pies. Dice la Biblia que tenía que pasarlo nadando, tenía que ser otro sistema.
Y cuando habla de ese sistema nadando, ¿verdad? Cuando habla que el agua llega hasta arriba, ¿verdad? Que ya te sobrepasa, es porque está hablando de que tú estás entrando a otra esfera de fe. Amén. Es parecido a lo que pasaba con Jonás, por ejemplo. Voy a tomar una pausa aquí. Cuando Jonás es descubierto, ¿verdad? Se siente descubierto. Y él dice, ¿saben qué? Lo que está pasando aquí es por mí. Él dice que lo lancen al agua. Lánceme del barco, lánceme al agua. ¿Por qué Jonás decide lanzarse al agua? Porque resulta que cuando él se lanza al agua, ¿verdad? Ya se inhabilita sus pies para poder seguir huyendo de Dios. Ya se inhabilita su mente para poder seguir huyendo de Dios. Y al lanzarse al agua, el agua representa una esfera donde ya la voluntad humana Parece que se alentó un poquito la señal del pastor. Déjame ver. Déjame ver si se conecta otra vez el pastor. Déjame echar una. Contactarlo por vía WhatsApp. Aquí les comento. Vamos a unos minutos nada más a ver si se puede conectar de nuevo el pastor. Aquí estoy conectándolo por medio de Facebook, de WhatsApp. Gracias por estar aquí en la transmisión. Ya se conectó. Ya está de nuevo con nosotros. gloria a Dios. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bienvenido. Perfecto. Este internet, ¿verdad? Que no nos deja. Pero bueno, aquí estamos. Ya. Bien. Bien. Vamos a poner aquí. Adelante, por favor. Bien, entonces estábamos diciendo que cuando Jonás se ve descubierto, le dice a los demás, láncenme al agua, porque el agua representaba ya dejar de huir, ya el agua representaba, ¿para dónde voy a correr? ¿Para dónde voy a correr? No hay tierra para correr, no hay barco para volver a agarrar otro barco, ¿verdad? El agua representa un momento, ya una espera de fe donde uno dice que Dios haga conmigo como Él quiera, es lo que estaba diciendo Jonás. O sea, cuando Jonás dice, láncenme al agua, está diciendo que Dios haga conmigo como Él quiera, porque el agua lo va a cubrir, el agua lo va a arropar como tal. Y ahí dice la Biblia que Dios envió un pez muy grande y lo tragó y lo vomitó en Nínive, donde debía estar. Entonces, cuando está hablando Ezequiel, ¿verdad? Y dice que el agua llegó a una profundidad tanta que ya no podía cruzarlo caminando, está hablando de la misma esfera, está diciendo, ya esto no puede ser, ya no podemos recorrer la vida
bajo el conocimiento humano, bajo las fuerzas humanas, esa astucia humana. No, ya esto tiene que ser recorrido de otra manera, ya esto tiene que ser recorrido por la gracia de Dios, tiene que ser recorrido como Dios quiere. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese estilo de vida, ¿verdad? Donde ya nuestras fuerzas no nos digan a nosotros a dónde ir o a dónde no ir. Llegará un momento donde ya tu iglesia no se va a poder sostener porque tú sacas la cuenta, ¿verdad? La iglesia que es agua no se sostiene por cuenta, no se reúne en el local que la cuenta de nosotros, los hermanos, los diezmos, la ofrenda, esa cuenta nos da para esto. No, llega un punto donde esa iglesia que fluye como río de agua viva se va a sostener. Amén. Única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y Dios va a decir, ¿dónde va a estar? Así de fácil. Es Dios el que va a decidir dónde va a estar. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? Amén, pastor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo que vienen, sabemos que escrito está, que estamos en tiempos finales, ¿no? Pero también viene Amén. La gracia, el poder de Dios, la manifestación de los milagros, señales y prodigios que Dios ha dicho que va a hacer a través de esa iglesia que estamos hablando, ¿verdad? De esa iglesia que va a salir a predicar, que va a salir a caminar, a manifestar el poder de Dios. Y es lo que yo le comentaba a mis hijos espirituales, le digo, hay momentos en los cuales yo no me resisto. Si el río empieza a fluir, yo me subo y me dejo llevar. No sé cómo le hago, no sé cómo le voy a hacer, pero si el Señor dice, súbete y nada porque yo voy, yo me subo al río y me dejo llevar por ese poder de Dios, que es el que me lleva, y con ese poder y ese ímpetu que trae ese río y esa agua, sé que lo que se ponga enfrente lo va a derribar para lograr el objetivo, ¿no? Y ahorita tenemos que ser esa iglesia empoderada, esa iglesia que tiene una fe sobrenatural, porque va a haber tiempos en los cuales va a haber cosas que nos van a tribular, va a haber gente que nos va a querer parar la forma de hablar, va a haber gente que en ocasiones que nos van a decir no pueden hacer esto ya, pero Dios dice no, sí pueden, y esta es la estrategia, y así le vas a hacer, y nos va a mandar los recursos de una manera sobrenatural, estrategias, porque no es con fuerza, sino con su espíritu, como lo has hecho tú también ahorita, ¿no? Que quién mejor que ustedes en Venezuela nos dan ese testimonio poderoso de que tienen comedores, apoyan gente. Cuando la gente habla de escasez, el Señor abre ríos en la sequedad de Venezuela a través de ministerios Zabaleta Donay. Aleluya. Mira, más de 60 personas comen en nuestras iglesias. No estamos hablando de un fin de semana, estamos hablando de todos los días, todos los días. Aleluya. Y te digo, y no como pastor, muchas veces nos ha tocado decir, oye, mañana que vamos a dar de comer y rodillas con eso, y mira, ya aparece gente con compras, con alimento, aparece gente en el frente de nuestras iglesias, ¿verdad? En mi Facebook hay gente, ahí hay consejeros tomándose la foto de gente que de pronto apareció. Yo recuerdo un día que apareció hasta un cardenal de la Iglesia Católica a dar comida en nuestra iglesia porque es que sabían que hay un testimonio y no podían resistirse a eso. ¿Me explico? Porque es que cuando un río empieza a fluir, ¿quién lo puede contener? Dime tú, cuando un río agarra fuerza, ¿quién lo puede contener? Es que acaso ustedes mismos no han sido testigos cuando los ríos corren con fuerza, no han sido testigos de cómo se lleva todo lo que está delante. ¿Quién lo contiene? ¿Quién lo contiene? Amén. Nadie lo puede contener. Y eso es lo que Dios está hablando. Ahora, entro en esta última fase de la lectura. Ya para ir cerrando, miren lo que dice. Dice, después me llevó de regreso a la orilla del río. Y al volver, dice, mire lo que dice el profeta, dice, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Tú sabes lo que es el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar que no hay ecosistema propio para la vida, y es un mar muy salado. Y dice, desemboca en el Valle del Mar Muerto. Y esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces, dice la palabra del Señor. Y vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Y aquí me encanta esta frase, dice, y abundarán los peces en el Mar Muerto. Gloria al Señor por eso. Amén, es tremenda esta profecía.
sencilla, es tremenda. Hay gente que se está concentrando. Mira, te voy a decir algo aquí entre nosotros dos. Hay gente que se está concentrando en llenar su iglesia, cuando Dios quiere darte todos los peces del mar, Amén, que lo quiere amén, lo dar, recibo. lo quiere llevar a su iglesia. Por favor, qué visión tan grande la que tiene Dios y qué visión tan pequeña a veces tenemos nosotros. Nosotros estamos mirando a uno, y cuando Dios quiere que nosotros produzcamos vida en nuestra ciudad. Yo estoy seguro que si Dios los puso a ustedes ahí es porque Dios quiere que ustedes produzcan vida en Chihuahua, ustedes produzcan vida en México, y quien los conozca a ustedes se vuelva un pez, alguien productivo. En el nombre de Jesús declaramos sobre ustedes en este momento que en ustedes está la revelación de la palabra para que ustedes produzcan peces donde no lo hay, produzcan árboles donde no lo hay. Ya basta de iglesias que se prestan los miembros uno con otro, que salen miembros de una iglesia a otra, de ver a dónde vamos ahora. No, ustedes van con otra visión. Dios quiere mostrar otra visión. Produzcan en el Mar Muerto. Qué cosa tan grande tiene el Señor. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. Dios quiere, ya está bueno ya de esa gente que va de un lado a otro. En el Mar Muerto, ¿y quién te va a reclamar que esas ovejas no son tuyas si las produjiste del Mar Muerto? Dime tú. Amén. Dime tú. No, nadie, de hecho, hay que ir al mar por ellas, hay que ir a pescar. Y fíjate que me decía el apóstol, ¿no? Cuando vino a inaugurar el ministerio y a ungirnos, ¿verdad? Decía, solamente a Dios se le ocurre abrir un ministerio nuevo cuando está la plena pandemia en su máxima apogeo en Chihuahua. Y creo que esta palabra viene, como digo al dedo, es una palabra que es para nosotros y la recibimos, porque así como el Señor en medio del sequedal abrió esta fuente y abrió también esta red para pescar esos peces que por los que vamos a ir, iniciamos el domingo ya el servicio al aire libre, ¿no? Que estamos aquí en el patio. Correcto. Para contrastar un poco esto, pues gloria a Dios, ¿no? Lo recibimos y nos gozamos. Fíjate, me encanta. Mira, sigamos leyendo. Vamos a terminar en el 12, pero sigamos leyendo, ¿verdad? Dice, creo que en el 10 dice, y florecerá la vida, un poquito antes del 10 dice, y florecerá la vida a donde llegue esta agua. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Yo creo que ustedes tienen que recibir esta palabra. Dice, donde ustedes lleguen, florecerá la vida. Donde ustedes pisen, florecerá la vida. En sus negocios, los negocios que ustedes toquen, florecerá la vida también ahí. En las escuelas donde ustedes entren, florecerá la vida. Y donde sus hijos estudien, florecerá la vida. Porque no necesitan llevar la escuela a la iglesia son ustedes. El río de agua de Dios son ustedes. Ustedes son los que vienen de la presencia de Dios, del templo de Dios, y tienen que tocar a cada quien. Y dice la palabra, dice, y habrá pescadores a lo largo de la costa del Mar Muerto, desde Engadi hasta Engaí, en toda la costa cubierta de, toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. Pero mira lo que dice aquí, verso 11. Dice, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Dice así la palabra. ¿Te estás dando cuenta? Los estanques, ¿verdad? Los que siguen insistiendo en ser estanques, ¿verdad? Es decir, todo para la iglesia, concentrándose solamente en la iglesia, concentrándose solamente. Oye, te doy una palabra, una recomendación: no te concentres en tu iglesia, concéntrate en predicar, concéntrate en salir, concéntrate en discipular, concéntrate en buscar. Amén. Cuando tú te concentres en eso, vas a ver cómo Dios te sorprenderá, porque lo dice claramente, dice, las ciénagas y los pantanos, o sea, donde no corre el agua, te lo muestro con la lectura de Proverbios, los que retienen van a ir a pobreza, los que retienen más de lo que es justo van a ir a pobreza. Nuestros cultos tienen que ser un entrenamiento del mover del Espíritu Santo para ir a la calle. Nuestros Amén. Cultos tienen que ser un entrenamiento de discipulado para ir a las calles. Nuestros servicios tienen que ser saber con quiénes contamos para ir a la calle. Cierro con esto. Yo sé que muchas veces digo cierro con esto, pero ahora sí quiero cerrar. En una oportunidad vi el testimonio de un hombre
que era un pastor en la India, y este hombre contrató, él tenía grupos celulares. A mí me fascinan mucho los grupos celulares. Tú sabes, yo te he contado que amo las células y siempre ando pendiente de innovar en las células. Me encanta el grupo celular. Y estaba leyendo la historia de este hombre, y este hombre dice la historia, lo que él escribía, dice que agarraba y no pasaba de 60 personas. Él nada más podía ver 60 personas, 55, 70, y no crecían, y las células no daban fruto. Y este hombre buscó a una persona experta en células. Y esta persona, que se me escapa ahorita el nombre, es un ministro del Señor que tiene un doctorado en el crecimiento, en poder hacer crecer. Dice el hombre que él llegó a la iglesia de este pastor de la India, y cuando estuvo ahí, el Espíritu Santo se movió en él y le dijo, ¿sabes qué? Olvídate de seleccionar a la gente para decirle tú haz una célula y tú no. Le dijo, pon a toda la iglesia a abrir células, a todos. Y dice la palabra que cuando puso a todos, de pronto empezó el crecimiento. Venían 300, 500, 900, 1000 ahí en la India. Así es Dios. Dios, hay momentos donde Dios te va a sorprender con lo que menos tú crees, ¿verdad? Aquellos, cuando tú te des cuenta Amén. Que eres río, vas a impulsar a la gente, no le vas a poner condiciones, ¿verdad? Como estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados mucho a iglesias muy condicionantes. Te ponen mucha traba para poder hacer algo para el Señor. Pero llegará el punto, créeme esto, sigue, llegará el punto donde Dios quitará todas esas condiciones humanas y pondrá a toda la gente a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Dios es Señor. Nosotros no somos quienes para decirle a quién hacer la voluntad de Dios y quién no. Llegará un punto donde Dios llevará a la gente, pondrá gente, ministerios propios para que toda la gente participe, como dice aquí, se llenará de redes, todo esto se llenará de redes. Yo declaro en el nombre de Jesús que México se llena de redes, que Chihuahua se llena de redes. De donde menos creen sale un evangelista, de donde menos creen sale un profeta, de donde menos creen sale un pastor, de donde menos creen sale un apóstol, de donde menos creen salen los ministerios, mi hermano. No van a salir solamente de los institutos, van a salir de donde menos creen, de ahí del monte, de donde están más ocultos, de ahí van a salir gente poderosa que tendrán redes que llevarán gente a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les comentaba anteriormente, ¿no? De que me decía el Señor, porque te comparto aquí entre nos, como dices, claro, algunos decían, no, es que Sigi no tiene instituto para ser pastor, pero pues sabemos que Dios me preparó de otra forma, ¿no? La intimidad, y al final de cuentas, pues nos dejamos guiar por su gracia, y yo le dije, Señor, me ofrecieron de Monterrey, de Christ for the Nations, entrar, le dije, entro, me dice, no, yo te estoy enseñando, dice, y así quiero que transmitas, quiero que enseñes a mis hijos a tener comunión para yo prepararlos. Y sí, la enseñanza es buena, pero en ocasiones y en estos momentos, me decía el Señor, tanto conocimiento ha bloqueado mi fluir, tanto conocimiento que a veces quieren y exigencias no permiten que fluyan los dones y talentos que yo les he puesto y los bloquean. Y me decía, así es que fluye, yo te voy enseñando, y sí, prepárate, pero dice, no te encasilles, no hagas lo que todos, dice, porque estoy levantando un nuevo sacerdocio, algo diferente, dice, no nada más en ti, sino en muchos. ¿Para qué? Para que fluya ese nuevo sacerdocio como el de Samuel, que vino a romper una corriente religiosa, que vino a romper muchas estructuras que había, para que fluyera un fluir puro del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me llama la atención al inicio, cuando comentabas de la palabra de que muchos quieren ver la prosperidad y también de la escasez, pero cuando sembramos en buena tierra espiritual, no solamente la financiera, ¿verdad? También tenemos que sembrar para que fluyan los ministerios, porque a final de cuentas, cuando tú siembras la enseñanza del Espíritu Santo, esos ministerios van a florecer y esa agua va a fluir. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos que buscar demasiadas estructuras religiosas para poder enseñarle a alguien cómo salir a la calle, para poder aceptarlo como un evangelista, para poder aceptarlo como alguien que puede liderar un ministerio. Simplemente, si el Señor ha dispuesto su corazón, tenemos que apoyarlo como pastores y en el camino ir enseñando
para aprovechar ese río en el que está fluyendo. Creo que se desconectó un poquito. Si alguien tiene alguna duda que quiera ponerla en el mensaje para ahora, yo sé que ahorita se va a conectar el pastor. Si alguien tiene alguna duda o comentario, con todo gusto, pónganlo aquí para ahorita hacérsela saber o me dicen y con todo gusto les abro el micrófono para que puedan preguntarle pues, cualquier cosa. Déjame ver si ya se conecta. Ya está aquí el pastor. Ya está conectando. Una disculpa. No sé si me escuchan. Listo. ¿Me escuchan? Y ya te escuchamos. Sí. Bueno, el internet se está cayendo aquí, ¿verdad? Es parte también de nuestra cultura. Venezuela. Y bueno, aquí estamos. Amén, amén. No sé qué me dijiste a lo último porque no pude escuchar, se cayó ya la conexión. Ok. Sí, te comentaba que tenemos que, en este fluir, ¿verdad? Del Espíritu, que el Señor va a estar levantando nuevos ministerios. Tenemos que dejar, digamos, las estructuras y la forma religiosa de querernos preparar demasiado. Que tenemos que aprovechar esa inercia que el Señor quiere aprovechar cuando está despertando nuevos ministerios, apoyarlos, aprovechar esos dones y talentos. ¿Para qué? Para que puedan empezar a fluir y sobre la marcha irlos preparando. Pero si el Señor los quiere usar, el Señor busca un corazón dispuesto, no busca un doctor, ¿verdad? No busca alguien, un doctorado en palabra, simplemente en teología. Él busca un corazón dispuesto y sé que el Señor va a estar levantando ministerios para tener las redes y usarlos con poder. Mira, te cuento algo. Tuve mi primera experiencia con respecto a lo que es guerra espiritual. Fue en un campamento de jóvenes. En un campamento de jóvenes estábamos estábamos vacacionando, era de la iglesia, pero fue ahí, no teníamos idea de lo que iba a pasar. Yo no tenía idea de lo que iba a suceder. Resulta que nos habíamos metido en un campamento donde un grupo antes de nosotros había ido para allá y había hecho varios actos, varios pactos satánicos. Te cuento que esa noche no pudimos dormir bien, había muchas experiencias que nos parecían extrañas, ¿verdad? Estábamos teniendo muchas experiencias muy extrañas. Y te cuento esto, o sea, te lo digo es porque no quiero entrar en detalle de las cosas que sucedieron en el campamento, pero lo que sí quiero decir es que el Señor reveló todas las cosas que habían pasado, donde estaban escondidos
sacrificios, huesos, estaban escondidos pergaminos con oraciones hechiceras y eso. El Señor fue descubriendo cada una de las cosas que estaban ahí. Y te lo digo es porque no tuve, nadie estaba ahí, ninguno del grupo de muchachos, ¿verdad? Esa época yo tenía 14 años, 15 años más o menos. Y así más o menos era el grupo de muchachos que estábamos ahí en eso. Y ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando. Solamente entrábamos en oración, nos dirigía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él revelaba dónde teníamos que ir y atacar y hacer una guerra. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que no nos preparemos. Por favor, Claro, yo soy maestro de la palabra. Nos vamos a preparar. Nos tenemos que preparar. Tenemos que saber, ¿verdad?, lo que es bíblico para poder hacer las cosas. Pero la mayoría de las enseñanzas que vamos a tener vendrán inspiradas por el propio Espíritu Santo. La mayoría del ministerio, cada quien, lo da el Espíritu Santo también. No hay forma, no hay manera, ¿verdad?, que yo pueda inducir a alguien a ser pastor, yo pueda inducir a alguien a ser profeta. No hay forma, eso no funciona así. El Espíritu Santo es el que levanta al ministerio, a la persona en el ministerio que quiera, y le va a dar la herramienta que quiera, porque es lo que él se ha mostrado bíblicamente. Moisés tenía una vara, David tenía una onda, y con cada quien hizo lo que Dios quería hacer, ¿verdad? No se pidieron prestadas las cosas, no podían usar las vestiduras de nadie más, porque Dios te entrena de la manera como te entrena. Tu experiencia de vida es única. La experiencia de vida de cada quien es única. Y esa experiencia los va a llevar hacia lo que Dios quiere que hagan en su reino. No sé si alguno de los hermanos que están aquí tengan alguna pregunta para el pastor. Tuvimos un problema, se cortó un poco la transmisión, pero en Facebook. Aquí seguimos ahorita en Zoom. Más adelante, mañana, mucho, lo voy a descargar, lo voy a volver a subir. Pero no sé si tengas alguna pregunta, Blanca, Irán, Roxana, Alicia, Luis, alguien que tenga si tiene una pregunta, con todo gusto, por favor, háganla o les abro el micrófono. Ya te avisó que falta un minuto, a ver si no se corta. Adelante, Blanca, por favor, te escuchamos. Te comento que el Zoom ya te avisó que nos queda un minuto. Por si se llega a cortar, nos volvemos a conectar. Sí, me va a hacer raro porque tenemos la licencia, pero bueno. Bueno, entonces que siga fluyendo. Adelante. Adelante, pastor. Pues, no sé si tengas algo más que agregar, pastor. Le damos las gracias a Dios por tu vida. Si puedes hacer una oración por los que están presentes, te lo agradecemos. Sí, claro, vamos a orar. Vamos a declarar lo que acabamos de predicar, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos acaba de decir, vamos a declararlo en nuestras vidas. Amén. Vamos a tener ese momento de intimidad con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres perfecto y tus tiempos son igual de perfectos, Señor. Tú tienes en tus manos la llave que dice la palabra que cuando tú abres nadie cierra y cuando tú cierras nadie abre, Señor. Te damos gracias por abrir este tiempo de comunión, Padre. Este tiempo, Señor, de mover de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Padre, en este momento, Señor, a través de tu palabra, ahora, Señor, declaramos que esta tu palabra se hace vida en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaro en el nombre de Cristo y oramos porque estamos parados frente a una generación que es un río que fluye. En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, tú traes sobre cada uno de los que están aquí una sabiduría celestial, Señor, para poder fluir como ríos, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, haya una muestra de esta tu palabra. Todo aquello que estaba muerto, todo aquello que estaba en reposo, se empieza a avivar ahora en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra. Si nosotros somos ríos, Señor, todo lo que tocamos empieza a traer vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Señor, aún tú me muestras una unción poderosa a través del arte, Padre Santo. Vas a tocar a alguien con el arte. Amén.
en el nombre de Jesús. Oh Señor, para que haya un fluir ahora en el nombre de Jesús de vida sobre la ciudad, de vida sobre la ciudad. Declaramos en el nombre de Cristo ese fluir de vida ahora en el nombre de Jesús, Señor, sobre lo que cada quien hace, sobre los negocios. Ahora, tu negocio, más que para ganar dinero, será para ganar almas en el nombre de Amén. Jesucristo. Todo lo que tú haces como negocio será para ganar almas ahora en el nombre de Jesús. Padre, declaramos en el nombre de Jesucristo, oh Señor, aún, Padre, aquella persona que se sienta para atender a un cliente será para ganárselo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Trae ahora, Señor, un avivamiento de pesca ahora sobre Chihuahua, Amén, a través lo de los recibimos. entendidos en el nombre de Jesús, a través de los entendidos, Padre, de los que entienden tu palabra, de los que entienden lo que es tu mover ahora en el nombre de Jesús. En estos momentos que hay un reposo de negocios, escúchame, en estos momentos donde hay un reposo de negocios, tú sabrás que el mejor negocio es ganar almas para el Señor. No Amén. te faltará nada. Dios te abrirá la puerta en donde quiera que tú vayas, porque estás en los negocios de tu Padre. Amén, Es lo recibo. necesario que entremos en los negocios de nuestro Padre, ahora en el nombre de Jesús. Lo que tú haces, lo que hacen tus manos, lo que haces cada día, será para agradar en los negocios de tu Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por la vida del pastor y profeta Luis Carlis. Sé que no le gusta que le digan profeta, pero sé cómo lo usa el Señor. Sé que es un profeta maestro que Dios usa poderosamente y bendecimos tu vida a mi amigo. Nos da mucho gusto saber que están bien y pues con todo gusto podremos estar próximamente. Sé que no es la primera de muchas y por ahí estaremos poniéndonos de acuerdo y estaremos avisándolos con más tiempo. Te bendecimos tu vida, tu familia y que el Señor multiplique abundantemente toda la palabra que ha sembrado en nosotros para tu vida y familia. Un abrazo. Amén, un abrazo, bendiciones para todos. Ojalá que la próxima vez que nos veamos, pues aprovechen que hay un maestro en casa para que puedan hacer muchas preguntas, ¿verdad? Y poder pasar la tarde compartiendo.